Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir algo nuevo y emocionante. Y bueno, como ya pudieron ver en el título, hoy les traigo un vídeo con muchas revelaciones. Y es que literalmente nadie lo vio venir. Nadie. Para ser más específicos, vamos a sumergirnos en el viaje de Demet Özdemir y Can Yaman a Oporto. Sí, la pareja más comentada y deseada de las telenovelas turcas. Y les aseguro, este viaje estuvo lleno de sorpresas, momentos inesperados y por supuesto, mucha emoción. Ya sé lo que están pensando. ¿Otro vídeo sobre Demet y Can? Sí. Pero este es diferente. Este vídeo no es solo un resumen de fotos y vídeos que ya han visto. He investigado a fondo, he rebuscado en las redes sociales, he analizado cada gesto, cada mirada, cada detalle, y créanme, encontré cosas muy interesantes. Cosas que honestamente me dejaron con la boca abierta. Así que prepárense para un viaje lleno de, bueno, ya lo verán. Les prometo que no se arrepentirán. Y por favor, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo con noticias, análisis, rumores y todo lo que necesitan saber sobre sus artistas favoritos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Todo empezó con un viaje. Can Yaman, el galán turco por excelencia, y Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz, viajaron a la hermosa ciudad de Oporto, en Portugal. ¿El motivo? Oficialmente un evento comercial, una promoción de una marca. Pero, ¿realmente era solo eso? Esa es la gran pregunta. Y como ya saben, en este canal nos gusta ir más allá de lo evidente. Lo primero que llamó la atención fue la conexión. Ya desde el aeropuerto, las fotos y vídeos que se filtraron mostraron una cercanía, una complicidad, algo que iba más allá de la simple amistad profesional. Se les veía sonrientes, conversando animadamente, compartiendo risas, y bueno, ya sabemos que los fans, nosotros, somos como detectives, ¿verdad? No se nos escapa nada. Analizamos cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales, y la verdad, las sospechas empezaron a aumentar. Los gestos, las miradas, todo apuntaba a algo más. Y claro, los fans, con su instinto infalible, comenzaron a especular. ¿Están juntos? ¿Hay algo más entre ellos? La pregunta del millón. Pero lo interesante no fue solo la especulación. Lo realmente sorprendente fueron las revelaciones. Y aquí es donde entramos en lo jugoso del asunto. Porque resulta que durante su estancia en Oporto sucedieron cosas que, en mi opinión, son bastante significativas. Este vídeo no es solo un análisis superficial, sino una inmersión profunda en los detalles, en los matices, en lo que realmente podría estar pasando. Empecemos con los rumores. Los rumores, amigos, son como el fuego, siempre hay algo de verdad en ellos. Y los rumores que surgieron durante el viaje a Oporto fueron explosivos. Hablaban de cenas románticas, de paseos por la ciudad, de momentos a solas, y de una conexión que, según las fuentes, era innegable. ¿Pero de dónde surgieron estos rumores? ¿Quiénes eran las fuentes que alimentaban esta llama de especulación? Claro, como buenos investigadores, nos preguntamos ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Quiénes son las fuentes? Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque las fuentes de estos rumores son personas cercanas a la pareja. Amigos, compañeros de trabajo o incluso personal del hotel donde se hospedaron. ¡Guau! Imaginen la escena, un grupo de personas que por su cercanía, tienen la oportunidad de observar, de interactuar, de percibir la atmósfera que se respiraba entre Demet y Can. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué comentaron? Los detalles son cruciales, y aunque no podamos acceder directamente a las conversaciones privadas, sí podemos inferir a partir de las declaraciones filtradas, de las indirectas, de los comentarios que se dejaron escapar. Y esto es lo que me hizo pensar. Si la gente cercana está hablando, si los testigos afirman ver, ¿no será que hay algo más que una simple amistad? La cercanía de estas fuentes, la posibilidad de que hayan presenciado momentos íntimos, la confianza que aparentemente tenían para compartir sus impresiones, todo esto añade una capa de credibilidad a los rumores que circulaban.
Pero no solo de rumores vive el fan. Lo importante son las pruebas. Y aquí es donde entramos en el análisis de las pistas visuales. Las fotos y vídeos que circularon en redes sociales, aunque no nos mostraban besos apasionados ni abrazos románticos explícitos, sí nos daban mucho material para analizar. La comunicación no verbal, los detalles sutiles, los gestos involuntarios, todo habla. Por ejemplo, ¿recuerdan esa foto donde se les ve caminando por la orilla del río Duero? Claro que sí. Pues si se fijan bien, la cercanía física. La forma en que caminan, la proximidad, es diferente a la que podríamos esperar de dos compañeros de trabajo. Hay una sutil, pero evidente conexión. La forma en que uno se inclina ligeramente hacia el otro, el roce de los hombros, la ausencia de distancia, son detalles que revelan una familiaridad, una confianza, que va más allá de lo profesional. ¿Y qué me dicen de las miradas? ¡Ay, las miradas! Dicen que los ojos son el espejo del alma, y en las fotos, las miradas entre Demet y Can son intensas. Profundas. Hay una comunicación que va más allá de las palabras. Es como si se estuvieran diciendo cosas, sin decir nada. La forma en que se buscan, la duración de la mirada, la chispa que se enciende, todo esto es revelador. Las miradas son un lenguaje universal, y en este caso, parecían estar contando una historia. También observamos la espontaneidad. Los gestos naturales. La risa compartida. La complicidad en las miradas. Todo esto nos dice que hay una conexión especial. ¿Romántica? Puede ser. ¿Profunda? Definitivamente. La espontaneidad es la clave para descubrir la verdad. Cuando las personas se relajan, cuando se sienten cómodas, cuando se permiten ser ellas mismas, es cuando la verdadera esencia sale a la luz. Y en las fotos y vídeos se podía apreciar esa espontaneidad, esa autenticidad que delataba una conexión genuina. Además de la cercanía física, las miradas, la espontaneidad, es importante analizar el contexto de cada imagen. ¿Dónde fueron tomadas las fotos? ¿En qué momento del día? ¿Quiénes más estaban presentes? El contexto puede cambiar la percepción de una imagen, puede añadir matices, puede revelar detalles que, de otra manera, pasarían desapercibidos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué dijeron ellos al respecto? ¿Cómo reaccionaron ante los rumores y las especulaciones? Y aquí es donde viene la siguiente revelación: silencio. El silencio en este caso es ensordecedor. Demet y Can, hasta el momento, no han confirmado ni desmentido nada. Ni una palabra. Han evitado hablar del tema, lo cual, para muchos, es una clara señal. ¿Por qué no negar los rumores? ¿Por qué mantener el misterio? ¿Acaso porque hay algo que ocultar? Por supuesto, también hay que ser justos. Quizás solo quieren mantener su privacidad. Quizás no quieren alimentar más el morbo. Quizás, simplemente no quieren hablar de su vida personal. Pero admitámoslo, el silencio alimenta las especulaciones. Y más en este caso, donde la química entre ambos es innegable. El silencio en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Puede ser interpretado como una muestra de discreción, de respeto a la privacidad, pero también puede ser visto como una confirmación tácita, como una manera de mantener la intriga, de generar más interés. El silencio en este caso es un ingrediente clave en el misterio. Y como buenos fans no podemos evitar preguntarnos, ¿qué están tramando? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Qué están esperando? Las respuestas por ahora permanecen en el terreno de la especulación. Pero la cosa no se queda ahí. Porque además de las miradas, los rumores y el silencio, hay un factor que no podemos ignorar: ¿la coincidencia? ¿O el destino? Ambos actores están en un momento profesional muy importante. Ambos son muy exitosos en sus carreras. Ambos están rodeados de fans que los adoran. Y ambos hasta el momento han mantenido una vida personal discreta. La coincidencia, el destino, o quizás una estrategia cuidadosamente orquestada. Y de pronto. Oporto. Un viaje juntos. Una cercanía que llama la atención. Unos rumores que no hacen más que crecer. ¿Casualidad? Tal vez. Pero también podría ser el inicio de algo más. La coincidencia en este caso parece demasiado perfecta.
Es como si el destino, o alguien, los hubiera reunido en el momento preciso, en el lugar adecuado. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que hay algo entre Demet y Can? ¿O solo es una amistad muy cercana? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. La opinión de los fans es crucial. Ustedes, que son los que siguen de cerca la vida de estos artistas, tienen una visión única, una perspectiva que puede enriquecer el análisis, que puede aportar nuevos ángulos de visión. Pero la mayor revelación de este viaje fue la reacción de los fans. La reacción a los rumores, a las fotos, a los vídeos. La euforia, la ilusión, la esperanza, la locura colectiva. La reacción de los fans es el termómetro de la situación. Es el reflejo de la emoción, de la ilusión, de los sueños que despiertan los ídolos. Los fans de Demet y Can, alrededor del mundo, se unieron en una sola voz en queremos verlos juntos. Y crearon hashtags, vídeos, edits, fanfics, hicieron de todo. Demostrando que el amor que sienten por ellos es incondicional. La pasión de los fans es contagiosa. Es una fuerza que mueve montañas, que impulsa a los ídolos, que crea comunidad. Y esto, para mí, es algo muy importante. Porque demuestra que más allá de las especulaciones, de los rumores y de las pruebas, lo que realmente importa es la conexión que sienten los fans con sus ídolos. La magia que se crea entre ellos. El sueño de verlos juntos, felices y enamorados. La conexión entre los fans y sus ídolos es un vínculo especial. Es una relación basada en la admiración, en el cariño, en la empatía. Los fans se sienten identificados con sus ídolos, comparten sus alegrías y sus tristezas, y sueñan con verlos felices. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Demet y Can son pareja? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo química, hubo conexión, hubo misterio, y sobre todo, mucha emoción. La conclusión, en este caso, no es definitiva. La realidad a veces es más compleja, más difusa, más misteriosa. Lo que sí es cierto es que el viaje a Oporto fue inesperado. Y nos dejó a todos con la intriga de saber qué pasará en el futuro. ¿Confirmarán su romance? ¿Nos darán la sorpresa? Solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, con cambios que nos dejan sin aliento. Pero pase lo que pase, una cosa es segura, Demet y Can nos han regalado momentos inolvidables. Y por eso les agradecemos. Por su talento, por su carisma, por su trabajo y por la emoción que nos hacen sentir. El agradecimiento es fundamental. Reconocer el trabajo de los artistas, apreciar su talento, valorar su entrega, es una forma de demostrar el cariño, el respeto, la admiración. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen otras teorías? Quiero saberlo. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué esperan de Demet y Can, y no se olviden de suscribirse al canal. El diálogo con los fans es esencial. Escuchar sus opiniones, leer sus comentarios, responder a sus preguntas, es una forma de construir una comunidad, de crear un espacio de encuentro, de compartir la pasión por los artistas. Además, no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las relaciones, los romances, los secretos, todo está sujeto a la especulación, a la interpretación, a la rumorología. Por eso es importante mantener una mente abierta, ser cautos, no dejarnos llevar por las emociones. El mundo del espectáculo es un universo fascinante, pero también es un mundo lleno de enigmas, de misterios, de verdades a medias. También es importante recordar que Demet y Can son personas. Son seres humanos con sentimientos, con emociones, con vidas privadas. Y aunque nos encante especular, soñar y fantasear, debemos respetar su privacidad, su libertad, su derecho a decidir sobre sus propias vidas. El respeto es fundamental. Los artistas, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su intimidad, a su espacio personal. Pero no nos quedemos solo en la especulación. Analicemos un poco más a fondo las carreras de Demet y Can. Ambos son actores con una trayectoria impresionante. Demet Özdemir, conocida por su belleza, su carisma y su talento, ha protagonizado varias telenovelas turcas que han conquistado el corazón del público.
Su capacidad para interpretar personajes complejos, su versatilidad, su habilidad para conectar con el espectador, son cualidades que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha logrado un éxito similar. Su físico atractivo, su carisma arrollador y su talento interpretativo lo han catapultado a la fama internacional. Sus telenovelas han sido un éxito en numerosos países, y su nombre se ha convertido en sinónimo de galán turco. Ambos actores, además de su talento, comparten una serie de valores, de principios, que los han hecho conectar con el público. Son personas comprometidas, trabajadoras, y que demuestran un gran respeto por su profesión. Y hablando de valores, no podemos ignorar la importancia de la química. La química en el mundo del espectáculo es un ingrediente fundamental. Es la chispa que enciende la pantalla, que crea la magia, que hace que los personajes y las historias cobren vida. Y en el caso de Demet y Can, la química es innegable. La química es algo que no se puede fingir. Es algo que se siente, que se percibe, que se transmite. Y en el caso de Demet y Can, esa química es evidente, palpable. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan. Volviendo al viaje a Oporto, es importante analizar los detalles. Cada detalle cuenta. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, todo puede revelar algo. Analicemos un poco más a fondo las fotos y los vídeos. ¿Qué ropa llevaban? ¿Qué lugares visitaron? ¿Con quiénes se reunieron? Los detalles son cruciales. Son la clave para desentrañar el misterio. No nos conformemos con las imágenes superficiales. Profundicemos en el análisis. Investiguemos. Busquemos información adicional. Entrevistas, declaraciones, comentarios, todo puede ser útil para armar el rompecabezas. La investigación es fundamental. No podemos conformarnos con la información que nos llega de manera superficial. Además, es importante ser críticos. No nos dejemos llevar por las emociones, por las especulaciones, por los rumores. Analicemos la información con rigor, con objetividad, con una mente abierta. La crítica es fundamental. Debemos ser capaces de analizar la información con criterio, con sentido común, sin dejarnos influenciar por las pasiones. Y por último, no olvidemos que la vida es una caja de sorpresas. Nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Las relaciones, las emociones, los sentimientos, todo está en constante cambio. La vida es un misterio. Debemos aprender a disfrutar del presente, a vivir el momento, a aceptar la incertidumbre. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Demet y Can son pareja? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el viaje a Oporto fue un punto de inflexión. Un momento que despertó la curiosidad, la expectación, la ilusión. Un momento que nos dejó a todos con la intriga de saber qué pasará en el futuro. Pero pase lo que pase, una cosa es segura, Demet y Can nos han regalado momentos inolvidables. Y por eso les agradecemos. Por su talento, por su carisma, por su trabajo y por la emoción que nos hacen sentir. La emoción es el motor de la vida. Es lo que nos impulsa, lo que nos motiva, lo que nos hace sentir vivos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen otras teorías? Quiero saberlo. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué esperan de Demet y Can, y no se olviden de suscribirse al canal. La participación de los fans es fundamental. Sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, son una fuente de inspiración, de motivación, de crecimiento. Y ahora el momento que todos esperaban, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un buen like, me ayudan muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme de las telenovelas turcas. Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otras pistas creen haber detectado? ¿Están a favor o en contra de que Demet y Can estén juntos? Quiero saberlo todo. Hasta la próxima.